Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Clasis en 13 Televisión. Hoy vamos a ver una película llamada El Príncipe Valiente, del año 1954. Está mal, yo creo que, debo decir, vamos a ver un tebeo del año 1937, como es El Príncipe Valiente, uno de los tebeos de los 6, 7, no sé, más importantes y mejores que se han hecho nunca. Era Foster, nada menos, que el que lo dibujó viñeta a viñeta. Y en el año 54 hay una película extraordinaria que es El Príncipe Valiente, que es la que vamos a ver ahora, que recuerdo que cuando se estrenó en Madrid, y supongo que en muchos sitios, los colegios estaban revolucionados, nuestra chavalería, pensando en la película que podíamos ver dentro de nada, porque además era en Cinemascope y en color. Bueno, era una locura, esperábamos verla, que llegara enseguida a los cines de barrio, ¿no? Al Ibiza, al Narváez, al 6 de Baranda, los de mi barrio, pero otros de otros barrios. Y no nos defraudó, porque nos produjo fiebre de 40 ver aquella película, donde además no era una historia de aventuras al uso, ¿no? Era distinta, porque salían vikingos también, y bueno, y historias de amor, y torneos. Parecía más del género que entonces no sabíamos lo que era, el género artúrico, ¿no? Pero no teníamos ni idea, pero sí, películas como Ivanhoe, Los Caballeros de la Tabla Redonda. Y se la encargaron a un cineasta como Hathaway, que era maravilloso, porque tenía una cosa, y es que no se creía ningún autor, era un cine sin pretensiones. Hizo como una docena de películas a lo largo de su carrera estupendas. Ahora está muy de moda hablar de Marilyn Monroe y de la película Blonde. Pues él hizo Niágara y dirigió a Marilyn en uno de sus mejores trabajos, una película de una humedad enorme, con las cataratas de fondo y Marilyn moviéndose, ¿no? Y películas fantásticas, El Jardín del Diablo, con Gary Cooper y Richard Widmark. Pero aquí demostró eso, lo que tiene que ser un hombre al servicio del entusiasmo de los chicos y de los mayores. Y hay de todo en la película. Y luego un tratamiento de los paisajes increíbles. Son hermosos los paisajes junto al mar, los bosques, los colores. Y tenía razón de ser el Cinemascope en esta película, porque había que mirarla como cuando leemos los tebeos. Las viñetas tienen forma de escope. Pero bueno, para hablar también de esta película tengo yo a otro chaval, otro chico que se entusiasmó leyendo y viendo las viñetas de Harold Foster, y al que comparte conmigo el entusiasmo por esta película del Príncipe Valiente. Luis Alberto de Cuenca, muy bienvenido. Muy buenas noches, José Luis. La verdad es que es una película que me fascinó. La vi cuando tendría 7, 8 años. Yo creo que no llegó a España en el 54 mismo. No, llegaría un poco después. 55, 56. Una de las primeras películas que vi yo, recuerdo, y la verdad es que me impresionó vivamente. Y además hay que decir que el cómic vino primero, desde luego, desde el año 37. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que esta película tiró mucho de las editoriales que editaban tebeos en España, y gracias a esta película se publicó de una manera íntegra al Príncipe Valiente de los tebeos. Cuando lo has dicho tú al principio de todo que esto era un tebeo, rubrico, firmo y te garantizo que es así. Está pensado en viñetas, ¿no? Y está Hal Foster siempre velando por su producto, ¿no? Con Hathaway. La verdad es que es una película inolvidable, maravillosa, mezcla todas las aventuras que se dan en la primera parte de las aventuras en cómic del Príncipe Valiente, y lo hace muy bien y se pasa muy buen rato con ella. Y una cosa, los vikingos no llevaban cuernos en el casco. Y aquí llevan unos cuernos además descomunales, quiero decir, son los vikingos con más cuernos que he visto en mi vida. Eso es un fallo. Y como en la película de Fleischer que hemos hecho también en este programa, los vikingos jamás llevaron cuernos. Nunca llevaron. Ayanta Barili, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué cara tienes de haber terminado un libro? ¿Cuánto has estado escribiendo? Unos cuantos meses, ¿no? 3 años. 3 años para tu, sí, unos cuantos meses. Para tu próximo libro, sí, que sí. sale ya dentro de unos meses. Saldrá dentro de unos meses en abril. Con un título precioso, ¿eh? Si no amaneciera, que es un Si título no amaneciera. muy de cine también, precioso. ¿verdad? Bueno, tú, teníamos que haber hablado de tebeos de chicas, ¿no? Pero que en la época, tú recordarás, Florita, era una de chicas. Florita, Mariló. Sí, Mariló. Sí. Pero después... ¿qué te parece ver esta película? Yo nunca he sido lectora de tebeos, No. excepto Wonder Woman, que Wonder Woman sí lo leí durante una época así con interés, a propósito de personajes femeninos en el cómic. Mira, yo esta película, la primera vez que la vi, y no la había vuelto a ver desde entonces, yo debía de tener 7, 8 años, o sea que
en los años 70, porque tuve la fortuna de ser muy amiga, una amiguita mía del cole, era la hija de un actor muy conocido en Italia que se llamaba Adolfo Celli, que fue un gran secundario así del cine italiano. Y esta niña le organizaban todos los años unas fiestas de cumpleaños increíbles. ¿Por qué increíbles? Porque este hombre tenía un cine en casa. Y entonces en estas fiestas proyectaba siempre una película, bueno, pues tipo El Príncipe Valiente. Y ahí fue la primera vez que vi El Príncipe Valiente rodeada de un montón de niños y recuerdo la fascinación que me produjo, ¿no? Por la historia, que tiene todas las características fantásticas que pueden gustar a los más pequeños y también a los mayores, por el color que decíamos, por ese cinemascope, que yo creo que es una de las primeras películas en Cinemascope, si no me equivoco. Sí, porque el Cinemascope nace en el 53. Por eso, o sea que la Fox, es de las primeras. Y bueno, por esa cosa tan anacrónica que tienen también este tipo de películas, ¿no? En el que, en efecto, los vikingos llevan cuernos gigantescos, pero las chicas van vestidas con corsé. En fin, evidentemente no hay ninguna intención de hacer algo medieval. Se mezcla lo romántico con lo medieval, un poco, pues para que sea bello estéticamente, ¿no? Y a mí todo lo que es anacrónico, de pronto, si está bien hecho, me encanta, que es el caso del Príncipe Valiente. La corsetería es importante en esta película. Hombre, en el cine. Bueno, qué pechos tienen las dos hermanas, ¿no? Janet Leigh. Sí, es que muy resultón, desde luego. Claro. Muchas gracias. Don Marco Casado. Muy buenas noches. Miembro de este programa, que tú eres de una generación distinta y entonces te enfrentas a la película de una manera, por supuesto, diferente a como podemos estar Luis Alberto y yo, pero como cine, ¿qué te parece ese reflejo de los años 50 de enfrentarse a un TV o cómo es esta película? Pues a mí me ha encantado descubrirla, la verdad que no la había visto, conocía de su existencia, es un clásico, pero una vez vista me parece eso, un vestigio de un cine que ya no se hace, ¿no? De puro entretenimiento, sin complejos, ¿no? O sea, no esconde lo que quiere ser, que es un producto para que la gente lo pasara bien, para llenar los cines de barrio, como tú decías. Yo me la imaginaba proyectando en, no sé, en esos pases que me contaban mis abuelos, mi madre, ¿no? Cuando se ponían en sesión doble, esta con Tarzán, o cuando Ruge la marabunta y llegaban y ya estaba empezada, pero entonces esperaban a que acabara la siguiente y entonces se quedaban al principio de esta peli, ¿no? Y eso es como una peli de pura aventura, puro entretenimiento, muy bien aprovechado el Technicolor y el Cinemascope, y además con un director como Hathaway, tan solvente, que fue de los primeros que se atrevió además en sacar las cámaras fuera de un plató. Si, como decías, si ya Niágara, para contar una historia de suspense de gente urbanita, se iba a la naturaleza, joder, ¿cómo no lo iba a hacer aquí? Claro, tenía la excusa perfecta. Se fue a Escocia y tiene unas secuencias que, claro, con el Cinemascope queda súper bien aprovechado, claro, con tanto espacio, todo enfocado, siempre pasan cosas. Y bueno, eso, recordar que viene de estas manos que ha hecho Peter Iveston, Valor de Ley, El Póker de la Muerte. O sea, es un director muy solvente y aquí lo demuestra. Y luego, pues si hacen falta más motivos para verla, el gran repartazo que tiene. O sea, eso, Janet Leigh, Mason, Sterling Hayden, que alucinado, o sea, me costó ver, digo, joder, si yo siempre la había visto aquí de las películas negras, de gángster, de atracador, de tal, y verle con esta pose tan creíble me ha sorprendido muchísimo. Debra Payet, repartazo este. Debra Payet, que cómo estaba en aquella de Freeland, el tigre, me ha recordado, el tigre de Sepur y la tumba india. En ese tema así de aventuras también lo pensé, y de hecho hay alguna escena que luego podemos analizar que sí que se parecen bastante. Y ya para recalcar también la figura de Dudley Nichols, el guionista que encargaron El Príncipe Valiente, que claro, tenía una responsabilidad muy grande, porque El Príncipe Valiente ya tenía 17 años de historia, estaba muy afianzado, era una tira muy consumida, y no era un proyecto para dejar a cualquiera, entonces se lo dieron a Dudley Nichols, que ya había ganado un Oscar, y rechazado por El Delator de John Ford. Y bueno, como esa la diligencia, perversidad de Friedland. Tenía fama en esa época en Hollywood de ser el escritor número uno. Fíjate, La Diligencia, claro. que es una maravilla, que saca el de La bola de sebo. Pero bueno, de Maupassant. Pero aquí hace un trabajo extraordinario porque está pensando en los niños y en los chavales. Sí. De hecho, ese ritmo también, claro, o sea, luego até cabos, yo luego también lo podemos analizar, pero en algún momento de la película incluso pensé que tenía algún tinte de screwball comedy por
con las cosas de las dobles parejas que hay. Claro. Y luego cuando analicé la biografía de Danny Nichols, vi que era el guionista de La fiera de mi niña. También, claro. No, era el Al número final uno. todo encaja, aquí no hay casualidades. Pues muy bien, pues vamos a ver la película, el TVO, perdón, de 1954, diseñado por Harold Foster, pero también pintado en imágenes por Henry Hathaway con James Mason, el Caballero Negro, unos personajes increíbles, Sir Gawain, Arturo, todos los caballeros, la tabla redonda, vamos a ver, torneos, están maravillosamente filmados, esas cabalgadas, así que es una verdadera gozada. Con todos ustedes, el príncipe valiente, que además de ser valiente, es que se llama valiente, no es que sea el príncipe porque es muy valiente, el príncipe muy bravo, no, es el nombre del chaval valiente, hijo de unos reyes que viven en la costa desde hace mucho tiempo, fuera de la corte. Así que, 1954, príncipe valiente, Henry Hathaway. Bueno, pues 1954, cuando se hace esta película, éramos unos niños, tú todavía más niño que yo, pero 3 años. 3 años y medio. Pero en fin, es el año en que se estrena la película Hay un camino a la derecha, que hizo Rovira Veleta, y cuyo actor principal, Francisco Arrabal, se transforma prácticamente de la noche a la mañana. Ya era muy conocido, pero se hace una estrella, y como lo ha sido a lo largo de su carrera, ¿no? Y es un año, vamos a hablar bastante de noticias cinematográficas, pero antes quiero decir que el premio Nadal del año 53, el año anterior, siempre en capilla de Luisa Forrellat, fue un verdadero impacto. También que se estrenó una película española de José Luis de Heredia con una frase que se hizo lugar común: todo es posible en Granada. Era una película interpretada por Merle Oberon y también Francisco Arrabal, que estaba en el momento más caliente de su vida. Se inaugura el 8º Festival de Cannes y gana la película japonesa La Puerta del Diablo, que tiene, bueno, todas las críticas, y a partir de ahí hay una especie de fascinación por lo oriental, Mizoguchi, por todos los grandes Kurosawa, todos los grandes maestros, Ozu, etcétera, ¿no? Orson Welles está en España y rueda precisamente en los alrededores de Madrid Mr. Arcadin y también en el puerto de Barcelona. El Real Madrid se proclama campeón de Liga y el Valencia campeón de Copa. Entonces el fútbol está con una presencia casi tan grande como la de ahora. El escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a 2 accidentes seguidos de aviación, un día y otro día. Incluso algunas agencias lo dieron por muerto, ¿no? Pero no, levantó vuelo y poco después obtendría el premio Nobel de Literatura. Y esto es curioso para los que estamos hablando continuamente de los cambios climáticos. Una ola de frío alcanza en Europa los 20 grados bajo cero. En España llega a 14 y 15 grados bajo cero, con lo cual el frío, siempre ha hecho frío, siempre ha hecho mucho frío. Y nada, digamos que España logra el campeonato del mundo de un deporte que entonces era bastante familiar, que era hockey sobre patines. Ahí España era, nosotros y Portugal éramos los que ganábamos siempre, y fallece Augusto Lumière, pionero del cine francés, y junto con su hermano, uno de los creadores de esto que vamos a charlar ahora mismo, de las películas. Ellos empezaron con El regador regado, El tren que llega a la estación de la ciudad, el bebé que se reía, bueno, y empezaron el cine como un entretenimiento, como es esta película que hemos visto, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el personaje del malo. Yo en los tebeos te lo imaginabas tú como James Mason. Es Black. El Caballero Negro. El Caballero Negro, sí. Lo hace muy bien James. Bueno, ha hecho el malvado del prisionero de Zenda, no se puede superar. Era idóneo para los malvados. No, pero bueno, aquí está magnífico. ¿Y qué os parece la tabla redonda esta? Porque anda que no hemos visto tablas redondas, ¿eh? Es una tabla redonda bastante rústica, en cierto modo, ¿no? ¿Verdad? Comparado con otras
que hay, por ejemplo, en el siglo XV ya hay auténticas tablas redondas porque la leyenda artúrica se ha consolidado y ya está en la historia de Inglaterra, ¿no? Pero está bien. Lo que han hecho con la película en general es reunir todos los siglos del medievo en una visión más o menos idílica del medievo, ¿no? Porque daros cuenta que en el fondo el Príncipe Valiente y el Rey Arturo son del siglo V después de Cristo, no nada del siglo XII, ni XIII, ni XIV. Sin embargo, la ambientación que vemos es del siglo XII, XIII, XIV, ¿no? El medievo de las películas que has mencionado antes, Sí. Los Caballeros de la Tabla Redonda. Ivanhoe. Ivanhoe, efectivamente. Esos sí que son ese medievo. Pero el Rey Arturo nunca lo han puesto, salvo últimamente que han hecho alguna película en la que sale el Rey Arturo tal cual, siglo V, o sea que todavía están las legiones romanas allí. Claro, es que algunas películas se han hecho en mitad de Roma. O sea, efectivamente, pero la fascinación es romano él. Pero lo grande de Hal Foster es que inventa un mundo absolutamente genial como es el mundo del Príncipe Valiente a la medida de sus deseos y de su capacidad inventiva. Él hace los guiones, él hace los dibujos, semanalmente hace una plancha que me parece increíble que se pueda dibujar también en una semana una plancha como esas que tú tienes en ese momento abiertas. Y además durante toda su vida, ¿no? Porque empezó en esos años y acabó en los años 70 y lo hacía todo él, ¿no? Todo él, en los 70. O sea, estamos hablando de casi 40 años de TVO. Y estamos hablando de un TVO que sigue saliendo en la prensa norteamericana todos los domingos. Los Sundays tienen, y que ya van por el 19º por ahí dibujante. Estuvo después del Caleb Murphy, que estuve bastante tiempo, y luego otra serie de dibujantes, y ahora no sé quién lo dibuja. Pero sé que si tú te compras un determinado periódico en Estados Unidos, aparece el Príncipe Valiente. No sé si me he pasado yo antes, pero tú que eres un experto en tebeos. A mí me gusta más decir tebeos que cómics. No sé, tebeos, porque a mí me también, gusta. sí. Pero decía yo que es uno de los 6, 7, 8 mejores de la historia, y puede serlo, ¿no? Yo diría de los 3 o 4 incluso. Para mí, por ejemplo, el Little Nemo y Slumberland sería el primero. Después vendrían Prince Valiant, Flash Gordon, el espíritu que camina, o sea, el fantasma, que llamaban ellos. El Phantom. El hombre enmascarado. Para mí esos 4 son los más grandes de toda la historia. Lo que pasa es que este es visualmente, para viñetas, es una maravilla. Muy colorido, muy bonito. Sacar esos bosques en Escocia empapados, pero con unos colores increíblemente. Hay momentos impresionistas en la película del colorido. Es bellísimo. ¿Qué ibas a decir? No iba a decir, no, a colación con lo de Hal Foster, que como curiosidad que he leído que él venía de dibujar, él hacía las viñetas de Tarzán, y fue William Sheldon Hearst, en el que está basado Ciudadano Kane, el que le financió, el que dijo, venga, publica El Príncipe Valiente, que yo te lo financio, y además decía que le hizo un contrato por el que Foster ganaría 50% de las ganancias, que era un contrato de mega estrella para la... Pero de hacerle millonario en nada, en un par de años. Que estaba visto de una manera muy poco, digamos, gratificante para los dibujantes, que se quedaban con el material, o sea que fue un buen contrato, sí. Realmente el Tarzán, no hemos hablado, me alegro que lo haya sacado, querido Marcos, el Tarzán de Foster es absolutamente increíble, es maravilloso. Lo que pasa es que luego vinieron Bern Hogarth, por ejemplo, hizo otro Tarzán aún más hermoso. Pero estuvo bastantes años. Estuvo todos los 20 y parte de los 30 con Tarzán. Oye, y digo yo una cosa, por un problema de ansiedad. ¿Te conformabas solo con una página al leerlo cuando eras chaval? No, querías más. No, pero fíjate el trabajo. Si tú dices, cuando sale en Estados Unidos, sale una página. En los periódicos. Claro. Nosotros en España ya hemos visto todo resumido. Claro. No, pero yo me refiero al periódico, que tú lees esto y dices, bueno, tengo que esperar hasta el domingo. Quiero más. Claro. Me fastidiaría bastante si continuará. Es terrible, continuará, pero... En la próxima semana, mola mucho también cómo está concebido, además, que no tiene bocadillos, que son todo... Eso es. Leyendas. Es una de sus características, de sus originalidades, ¿no? Sí. No tiene yo creo que hay que subrayar también, fíjate que viendo la película El Príncipe Valiente, hasta qué punto luego escritores modernos como George Martin, el que ha escrito Juego de Tronos, evidentemente se basa también en estas historias fantásticas, ¿no? Porque Juego de Tronos, que ha sido uno de los grandísimos éxitos, tanto desde el punto de vista literario como de una serie que ha tenido a millones de personas totalmente abducidos por esta gran historia, pues tiene que ver, ¿no? Con este ambiente fantástico, artúrico,
donde hay una mezcla de cosas que vienen de diferentes madres y padres, ¿no? Pero que al fin y al cabo está planteando historias con diferentes reinos, cada uno con sus idiosincrasias, con mujeres muy sexys, muy fuertes también, con personajes fantásticos que aquí en sus inicios los había y que luego poco a poco fueron desapareciendo y en la película no aparecen, ¿no? Pero sí al principio del Príncipe Valiente había personajes fantásticos. La como bruja los del pantano, por ejemplo. Exacto, ¿no? Como los puede haber en Juego de Tronos. O sea que bueno, que como siempre las cosas bien hechas dejan una larga estela y se sigue bebiendo de esas fuentes. Estate segura, querida Ayanta, que ha leído... Seguro, por eso. Claro, ha leído y subrayado. Sí. Bueno, es que realmente son... Tolkien, probablemente. Yo también pensaba con las batallas finales de los vikingos. Dios, es que le da 1000 vueltas. Es que tiene 100 años la película y, vamos, claro, le da 1000 vueltas al Señor de los Anillos. No, yo lo que quería decir... Una batalla y súper esa aburrida. libertad a la hora de contar una historia, ¿no? Lo que yo decía Sí, pero centrándonos, por ejemplo, ahora en la película, en el, como diría los cursis, el hecho cinematográfico. Sí. Ahora que estamos acostumbrados a ver rodajes desde helicópteros con drones, etcétera, que en esa época no había nada, en cambio, ya en el arranque, cuando este chaval, el Príncipe Valiente, ve al Caballero Negro hablando con unos vikingos, ve la playa, parece como que está rodado desde arriba, está rodado, por supuesto es una grúa, pero no, tienes la sensación de que está rodado como por arriba, que ves el bosque, que ves todo, sí, pero está hecho con una cámara y con un traveler y cosas de esas, y yo creo que eso es uno de los momentos estupendos porque hace que entres en la historia. ¿Qué pasará? ¿Quién será este tipo? Está pactando con el enemigo, luego cuando él llega y tienes la sensación de que, bueno, viene a pelearme en caballero, pero no está preparado. Toda esa especie de instrucción que la hemos visto luego tantas veces, todo está como una cercanía. El castillo, ese castillo que se ve, claro, han rodado castillos en Escocia estupendos. Aquí en España los había muy buenos, vinieron a rodar también Excalibur, ¿cómo se llamaba? Camelot, la película la rodaron castillos en España, ¿no? Pero todo es tan bonito que para un chaval, yo recuerdo, es que te metías en Camelot y era estupendo, ser un caballero, pelear, el duelo y luego final, las chicas tan guapas, ¿eh? Chicas guapísimas. El duelo final con el Caballero Negro es importantísimo también. No, es una película redonda, yo creo. Quizá la guerra, la lucha con los vikingos se hace un poquitín larga. No, es que lo que pasa es que se hace sombrío, pasa del día a la noche. La película es luminosa y de repente tiene ese momento tenebroso. Ya es la luz que empieza a desaparecer, empieza la tiniebla, la oscuridad, el fuego, el aceite hirviendo que le van echando. Trono de Sangre también me venía Kurosawa ahí. Sí. Bueno, es que en estas historias siempre hay lo negro y lo claro y lo oscuro, ¿no? Las fuerzas positivas y las malignas, claro, sí. Sí. Antes de que llegaran los superhéroes, pues había héroes, no les hacía falta ponerle el super delante y no sé, se podían contar muchas historias. Yo tenía apuntado, primera mitad muy luminosa, segunda mitad oscura. Totalmente de acuerdo. Las mazmorras, todo ese mundo, de repente recuerda un poco cuando hacen lo de Signo Vinces, Constantino. Claro, la batalla aquella de Constantino y no signo vinces, con este signo vencerás. Entonces está metido en las catacumbas. Es un mundo que de repente baja. Y has mencionado una cosa curiosa, hablando de Inox signo vinces. En el fondo es una película que acentúa algo que no está en el TVO y es el tema religioso. O sea, son muy religiosos todos. Aquí van en nombre de Dios y tal para los paganos, que son Sligon y su cuadrilla. Y eso no existe en el cómic y sí en la película de una manera muy flagrante. Yo no sé si Hathaway era muy pío o no. O si sería el guionista. Porque esto yo creo que la importancia... que le vamos a echar algún día en 13 y... es el estudio el que dice, oye, vamos a mostrar para todos, ¿no? Pero todo eso luego tiene reminiscencias que habías visto en otras películas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa parte final me recuerda siempre el Conde de Montecristo. Él está metido allí, hay otro que le llama, que lleva mucho tiempo, parece el abate Faría. Claro, todas esas cosas crean el un Conde de mundo Montecristo realmente está en la base de toda la aventura contemporánea, es una novela prodigiosa. Pero, Dumas, tanto el Conde como los Tres Mosqueteros está presente, como ha dicho antes Ayanta, con respecto al TVO y a la película de
nuestro amigo Martin, es que Dumas está en todas partes. Claro, claro. Y luego una cosa que sale beneficiada ahora la película, el cine ahora es más lento. Tú ves una película de los años 50, 60, ahora es más rápido. Hay una influencia enorme de la publicidad, pero esa especie de que un plano dura a lo mejor un segundo más es bueno porque te recreas en los paisajes. Y en una película como esta, juvenil, es como si estuvieras un poco en un museo. ¡Ah, qué bonito es eso! ¡Ah, me gusta cómo es ese aposento! O cómo él llega, sube, da un salto y recorre los lugares. Esa manera de contar sin prisas le viene bien, porque yo creo que hace que, claro que a lo mejor nos lo hace a nosotros mayores. Pero a lo mejor a la gente que ahora tiene 12 años les parece lenta. Pero... Y además da tiempo a otra cosa, ¿no? Porque yo creo que en esta película hay que subrayar el buen hacer de Franz Waxman, el la música es preciosa, ¿eh? La banda La música es sonora fantástica. es espléndida. Maravillosa. Hay que recordar que fue el compositor de películas tan grandiosas como Rebeca, La ventana indiscreta o El jovencito Frankenstein, ¿no? Y que este es un compositor de origen alemán que todos está, alemanes. Sí, de origen alemán, que compuso una canción fantástica, que no sé si la recordáis, que es la canción de Terenzi, que era un coro de niños, que los textos eran poemas de los niños judíos que habían sido internados en campos de concentración, ¿no? Es decir, que es un compositor que trabaja mucho con la emoción y con la epicidad, y aquí en esta película, desde luego, es notabilísima la música, porque realmente le da un vuelo y una epicidad que es necesaria en una película de aventuras. La música es fundamental en Mira, la música maravillosa, magnífico, de Franz Waxman, y magnífica, Sí. claro, yo lo tenía apuntado. Es que, Es llega un momento que, y yo intento de verla como cuando la veía de chaval, que la unión del color, que entonces no estás acostumbrado, pero aquí es tan bonito porque va a favor lo que le ponen delante de la cámara, unos bosques maravillosos, el mar, los cielos, las naves, todo, y eso va con una música como idónea, y entonces eso, las armaduras como suenan, tal, es como si estuviera realmente... Pero es que eso además redunda en esta morosidad que tú decías, sí. ¿no? Pero claro, te da tiempo a escuchar también, eso a que es. suba, Eso es a muy que suba la importante. Ahora música. todo es muy Claro, frenético, todo es muy instantáneo. Y que está muy bien empleada, que aunque la partitura sea muy bonita y está siempre en el momento justo, pues aunque arriesgo decir algo parecido a lo que ya comenté en el Tesoro de Sierra Madre, me encanta que en el duelo final de espadas al que hacía referencia Luis Alberto, lo cronometré ayer, son 3 minutos de lucha, que se dice pronto, 3 minutos. Yo creo que solo pues de los cuales 2 minutos es sin música, es solamente el ruido de los espadazos, las Eso es sillas. genial. Y joder, pues es que a mí es lo que te hace meterte en la pelea, ¿no? Y en los ruidos de esa época, quitarle adornos, ¿no? A mí Es que de muy hecho a bien. mí me resulta un poco irritante a menudo la utilización que se hace de la música, sobre todo en películas americanas, hay que decirlo, ¿no? O sea, que Es muy fuerte. subraya demasiado Subrayado, ¡wow! determinados momentos y tal, y sin embargo, bueno, realmente la música hay que ponerla dosificarla. cuando... Hombre, Scaramouche es una película También también tiene que un duelo final larguísimo. que yo creo que más de 3 minutos. Sí. Es una de las películas en que tiene el duelo más. pero aquí está muy bien. Además, lo curioso es, para aprovechar el decorado y no volver a hacer más decorado, dice, no, aquí mismo, dice el otro, yo quiero que sea el duelo y tal, y aquí. Así mismo, claro. Entonces, en la mesa, en la tabla redonda, está muy bien. Está muy bien que sea en la tabla redonda, es muy allí, mítico. y además ellos dicen, venga, vale, Arturo. A mí solo hay una cosa que me choca y que en su momento de niño tampoco me gustó mucho, que es el padre de las chicas. Parece que es demasiado grotesco y que no me gusta. Y cuando está en el torneo dice, pero ¿cómo lo has dicho? Sí, que se case con él. Sí. No me cae bien ese personaje. También parece que te veo, pero te veo tipo Pulgarcito. Sí, ¿Sabes lo que te una cosa se sale un poco de estos héroes. Fijaos una cosa que quería comentar con respecto al personaje de Leilita o Alita, o como queramos llamarlo. El original es Aleta. Esta señora en el cómic era la reina de las Islas de la Bruma en el Mediterráneo. Sí. Entonces tenía una costumbre bastante curiosa, que todo varón que desembarcara en su isla era ajusticiado por ella. O sea, es una cosa muy curiosa porque es un paleofeminismo extraño. Y sin embargo aquí se convierte en una dama... Especie de amazona... Una amazona tipo Wonder Woman tipo un Wonder poco. Woman, sí. Pero en cambio aquí se convierte en una dama de la alta sociedad, diríamos, anglosajona,
y no tiene nada de vindicativo de su sexo con respecto a los hombres, ¿no? Pero es curioso cómo se inventó ese personaje que luego es de alguna manera domado por el amor que siente hacia el Príncipe Valiente, pero que hoy día si se hiciera una versión nueva del Príncipe Valiente se acrecentaría el papel de la vindicatividad. Probablemente, pero por otra parte es un clásico en la literatura, ¿no? O en la mitología también, la mujer que mata al hombre, que no le deja entrar en su reino. Esto es... Sí, es muy clásico, pero evidentemente es un elemento clásico, pero no tan común, no tan corriente. Sí. Bueno, y no hemos nombrado a Robert Wagner, que finalmente es el príncipe valiente. Con esta melenita. Yo es un actor que la verdad es que nunca me ha gustado especialmente, además de ser... Hombre, un señor muy guapo, indudablemente. No muy alto, ¿no? No muy alto, pero bueno. Era alto. No, pero al lado, por ejemplo, de Serge Gawain. Al lado de Serge Gawain. ¿Os acordáis? Al lado de Serge Gawain parece... Pero bueno, es que Sterling Hayden era de 1,95. Ah, entonces no me... No, pero él es alto. Era 1,82, una cosa así. Sí, bueno, yo solo he estado una vez con él, he comido, he cenado con él y tal, y se me pareció un tipo alto y fuerte. En todo caso, muy adecuado para este personaje. No, había hecho películas de estas... En su memoria dice que él no estaba conforme, que le seleccionaron mal, que él hubiera... Hecho, que tenía que haber sido otro. Y de hecho quería... Bueno, Tony Curtis, que era que estaba en esa época. Cuando se ofreció a Vivian Leigh, quería que fuera Tony Curtis, pero nada, ya estaba avanzado. Y ahí además se supone que estaba embarazada ya de Tony Curtis, aunque luego tuve ahí un... Janet Leigh, sí. Sí, Janet Leigh. Sí, pero bueno, él había hecho películas buenas de cine negro, el arrecife de las 12 millas aquellas en el fondo del mar, todas estas cosas, que es lo que le iba a él. Pero luego, ¿quién le iba a decir que toda su fama iba a venir, aparte de la serie de televisión y eso, porque se casó con Natalie Wood, y porque cuando muere Natalie Wood está allí, que una cosa que nunca quedó muy... Bueno, hay un documental que ha salido recientemente en Netflix, me parece, que está rodado por la hija de Natalie Wood y de Robert Wagner, porque tuvieron una hija en común. Él quedó completamente exculpado de aquel escabroso asunto de la muerte de Natalie Wood, y ahí se le hace una larga entrevista en la que cuenta toda esa larga noche de borrachera en lo que sucedió. Y que ella como que no, yo os dejo aquí que estáis bebiendo, no sé qué y tal. Se sube en una barca. No, se cayó. Fue a su habitación, porque también debía estar ella, a lo mejor, pero cayó. Dice que había tomado un somnífero para dormir, se cayó y no logró volver a subir. Estaba Christopher Walken. Estaba Christopher Walken y Robert Wagner, y ellos no la escucharon. No la quisieron ayudar. Ellos se habían casado 2 veces, además. Sí. 2 veces se habían casado. O sea, se casaron, lo dejaron y volvieron otra vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que él está bien, transmite simpatía. Sí. Robert Yo creo que está muy de acuerdo con el héroe del TVO, ¿no? Yo creo que está bien. Hombre, la melenita que le ponen nos chocaba a todos, pero bueno. Sobre todo esa especie como de onda hacia el que le final, hacen ¿no? así, eso Esa es lo que hace onda. raro. No tenían por qué haberse la puesto, pero lo pusieron. Sí. De hecho, cuando cae al agua y por fin se le moja el pelo, es casi un alivio, ¿no? Dices, está más guapo así. Pero él estaba bien, y en la pelea está bien, monta a caballo bien, o sea que esto... Hace muchas piruetas, cuando se va escondiendo la escapada hasta que decimos algo Conde de Montecristo, el zarandeo por fuera, ahí sobre el mar, o cuando se esconde tirándose a una cortina. Y claro que son él, son él, ahí no hay doble, eso lo hizo estupendamente. Y luego, un atleta. A mí me gusta mucho, a pesar de que, como digo, que ahora a lo mejor no lo repetirías, que cuando está el torneo, por ejemplo, llegan y cambian de lanza. Y lo repiten otra vez. Pues a mí me gusta eso, ver que le dan otra lanza distinta, ¿no? ¿Para qué lo hará? Pero a lo mejor porque ya se empieza a... No, porque para una. Y es bonito, los torneos son preciosos. El que era maravilloso era Ivanhoe, ¿os acordáis? Ivanhoe era el torneo. El torneo por excelencia. Joder, ¿sabes con cuál? Pero igual me matáis. El Lancelot du Lac. De Bresson. El de Bresson. Ahí sí que el sonido era muy importante lo del sonido en el de Bresson. Ahí se quita todos los adornos posibles. Cuando van tirando escudos al suelo, claro. Demasiado intelectual me parece para hombre, imagínate, como intelectual es poco. Eso era. Bueno, Bresson, ¿qué queréis? Fíjate, pero yo me acuerdo de la primera vez que me dijeron, está haciendo Bresson Lancelot, y luego será otro. No, es Lancelot. Una película rarísima.
Sí, pero el de Ginebra, sí, Lancelot. Pero luego yo lo he visto y la verdad es fascinante la película de Lancelot. No hay que ir con espíritu al No, te quedas... pero es otra mirada. Sí. Es lo que tiene... Eso es curioso de este mundo de leyendas artúricas y tal, ¿no? Que lo puedes abordar desde muchos géneros, pero... O sea, el elemento Excalibur de John Borman es muy reconocible, también, dura, ¿no? Sí. Dura también. Brutal, Excalibur de John Borman. La de Burman. Sí. Es una cuenta pendiente que tengo. Pero muy dura. Me encanta Burman y es tal. Una película. Pero bueno, lo que pasa es que es preciosa la idea de Camelot, ¿no? Camelot. Pero que es muy bonito que estén todos allí, caballeros, para defender el bien. La maqueta de Camelot es bonita. No es todo lo espectacular que podía haber sido, porque pero bueno, se llama La ciudad de las mil torres. Pero de todas maneras es bonita. Y luego volvemos a ese alivio que es el cine ingenuo, ¿no? Que se hace tan poco ahora. Yo a veces digo, ay, necesito ver, pues es una película tipo El Príncipe Valiente para recuperarte de este ruido con el que vivimos. No, está muy bien lo que dices, Ayanta, porque... Por ejemplo, cuando dice, nos van a ver, no, está ahí mi hermana, porque nos avisa enseguida, entonces dice, no se da cuenta que están llegando, de esa cosa ingenua, pero que como lo contaba el cine antes, o que se confunde y se enamora de la otra cuando entra. Sí, la confusión, ¿no?, entre las dos hermanas, la rubia y la morena, bueno, es todo los absolutamente entre ellos dos por un lado y ellas dos por otro, y como, pero sentaos los cuatro y hablarlo, que si en verdad lo tenéis hecho. Sí, pero que es muy bonito, Sterling Hayden haciendo ese personaje, ¿no? Además, catadito cuando entra. Y te da igual que sepas el final. Está muy bien que ya puedas prever el final, ¿no? Está muy bien. Sí, Luego claro. es curioso cómo el personaje de Gawain es un personaje totalmente mujeriego, ya en la leyenda artúrica era el tipo que encandilaba más a las chicas, ¿no? Y aquí también tiene un aquí habla de eso un poco. Bigote así más o menos. Todo. El mismo bigote que aparece en el TV. Mujeriego, faldero, sí, se le nota, ¿no? Y han elegido a un tipo muy atractivo como es Sterling Hayden, y que está muy bien. Es que, como tú decías, es un reparto espléndido. Y en todo caso también vemos a una Janet Leigh fuera de lo que generalmente la conocemos por sus trabajos más importantes como Psicosis, por ejemplo. Claro, ¿no? pero... O sea, está en un registro completamente diferente. De hecho, tardas un segundo en reconocerla. Buena peluca. Con esta peluca rubia, de pelo larguísimo, trenzado, en comparación con ese blanco y negro de Hitchcock o de otras películas que hizo, es un gusto, ¿no? Y eran muy buenos actores, tú te das cuenta. Eran capaces de hacer lo que fuera. Y Víctor Manlagen, que... Víctor Manlagen, el comodín. El vikingo Voltar, el bueno. Qué bien está. Bueno, está genial. Claro, fíjate qué reparto. Es un personaje fascinante, Voltar. Y luego el metraje exacto. No sé, está todo contado, no queremos más. Llega el duelo final, y se acaba. Yo te nombro caballero y se acabó. Sí, son esos finales un tanto apresurados también, pero, tipo los que había llevamos ya la hora y media. En teatro, ¿no? Con el Siglo de Oro, que de pronto todo se arreglaba y ya está. Y chimpún se acabó, ¿no? Aplaudís si os ha gustado. Sí. Y al adiós. Tiene un poco la inmediatez también, como de las páginas, lo que decías, ¿no? Que, o sea, esto eran páginas que eran una a la semana y en 6 viñetas te contaban una pequeña historia. Pues a veces la película tiene un poco de eso, ¿no? O sea, que secuencias que empiezan pues como in media res, ¿no? O sea, por ejemplo, el enamoramiento o el primer beso que vemos entre Robert Wagner y Leigh. Valiente. O sea, a ver, ¿cómo os dais un beso si lo único que hemos visto vuestro es que el otro está desmayado en una cama y ya lo siguiente es que estáis en el jardín y lo primero, un abrazo ¿Y en qué momento te has enamorado tanto, no? Pero da igual. Claro, por eso es que no importa. Porque ya sabes que es el chico y ella es la chica. Bueno, y luego otro gran tema que es el hombre herido, al que hay que... Y la enfermera, ¿no? Al que hay que ayudar, ¿no? En una cama con el flechazo en la espalda. Exacto, eso es un clásico, con flechazo, con bala o con lo que fuere, pero sí. Como está muy bien de guión, como te explica que el Caballero Negro podía ser el rey, pero que sus padres, ¿te acuerdas?, tuvieron un problema y con lo cual entró Arturo, pero él, entonces te va a ser este. Enseguida, porque claro, nosotros no sabemos que el Caballero Negro es el malo hasta que ya descubrimos. Eso es un invento total de Nichols. Y es muy bueno de guión, claro. Invento, buenísimo. Claro. Porque realmente él tendría sus derechos también a la corona, probablemente, por lo que se dice aquí. O sea, claro. Parece que lo quería acceder a la corona de una manera torticera, ¿no? Sí, no, y luego la cara
de él, no, yo me quedo para adiestrarlo, y el otro dice, no, yo lo he visto, me quedo yo. Y ese Arturo un poco dudoso, ¿no? Arturo está un poco como de rey de baraja. Aquí, sí, pero aquí lo que nos sale es Ginebra. No nada, no. Ginebra. No sale, pero es una imagen de Arturo que no se corresponde tampoco con la del Arturo. Viendo esta película dice, no te va a engañar ese, te va a engañar con Sir Gawain, es el que se va a enrollar con Ginebra, porque es el más mujeriego. Más mujeriego, pues el Lancelot no sale, o sí sale. Sí, pero en la mesa, sí, cuando los presentan al principio. Pero Aquí dicen, está mira, el Lancelot fulano, y luego te presentan a otro. Y a propósito de otras influencias, del Príncipe Valiente, tú que eres un experto en tebeos, a Capitán Trueno, entiendo, ¿no? Sí, el Capitán Trueno le debe mucho al Príncipe Valiente. El autor. Que es nuestro Capitán Trueno, claro. Sí, sí. Más nuestro guerrero antifaz, yo creo. Pero el guerrero antifaz está muy más influido por Flash Gordon que por el Príncipe Valiente, curiosamente. Porque, aunque parezca una paradoja, el Príncipe Valiente es un mundo menos artúrico que el mundo de Flash Gordon, siendo un mundo de estrellas y de ciencia ficción. El cómic, diríamos, caballeresco por excelencia es más Flash Gordon porque el Príncipe Valiente enseguida deriva en un aburguesamiento de la familia. Se casa con Aleta, empieza a tener niños, tiene las gemelas, etcétera, y todo es como una crónica familiar, excepto los primeros años, que para mi juicio son los mejores del cómic, ¿no? Pero aquí, en la película, evidentemente, solo se refleja el primer Príncipe Valiente, que es un adolescente, casi un hombre de 16, 17 años, no tiene más, ¿no? Estoy de acuerdo contigo con lo del guerrero del antifaz, porque el guerrero tiene un aire épico extraordinario, ¿no? De caballos, de pelea, la lucha de la reconquista, ¿no? ¿Verdad que hay algo progre en el Capitán Trueno un poco? Sí, más. El otro es como, ¿cómo te diría yo eso? Está presente. Ahora ya no es tanto mío, porque claro, hay viñetas del TVO, yo dice, el enmascarado aturde con un golpe al tunecino, cosas de esas. El moro, no sé qué, Alicán, los malos son los moros, eso visto ahora, evidentemente. Pero sí tiene un aire épico de peleas, de caballos y de rectitud, de historias de amor. Él y la condesa Ana María. Sí, pero eso está muy bien. A mí me encanta. Seguíamos muy bien el TVO semana a semana. ¿Qué pasará ahora? Que vea una situación complicada. Acuérdate, los hermanos Kir, ella, el Fernando, y que tenía también su otro amor, la condesa, la Consandita de Torres, era ella. La Consandita de Torres era doña Ana María. Pero lo curioso es que el Capitán Trueno, que me parece un cómic muy interesante desde el punto de vista dibujístico, porque Ambrose era estupendo. Buenísimo. Sin embargo, Ambrose era de los mejores. Sobre todo en los primeros TVOs. Sin embargo, hay como una comicidad que quita epicidad. Ya. Sí. Sin embargo, en el Guerrero Antifaz no hay humor. No. Hay acción. Ya te digo yo, obtenida la información deseada, el enmascarado aturde al turquino. Y le daba, le daba, por ejemplo, con lo de la espada, no le clavaba la espada, le daba con bueno, pero la empuñadura. En la primera edición se veía perfectamente cómo atravesaba con la espada. Lo que pasa es que luego la censura, sobre todo eclesiástica, evitó todo ese tipo de cosas. Luego los paisajes, en eso coincide con esto. Nosotros teníamos unos paisajes, pues eso, de las serranías, Granada, Córdoba, todo ese mundo maravilloso, y estos han salido a Escocia, que es una maravilla. Tiene mucho que ver con el posterior cine inglés que se hizo luego, ese tipo de fotografías, que es la foto de Cibago, de la hija de Ryan, que lo hizo muy bien David Lean, buscar días nublados, y de repente las propias nubes le repercute una luminosidad tremenda, ¿no? Y que esa cosa estupenda, que los verdes son como verdes muy frescos, están como mojados, ¿no? Los caballos, la respiración de los caballos queda muy bien en ese mundo de humedad, ¿no? Entonces, joder, claro, las armaduras, todo es precioso, y claro, para un chaval decía, y de todos modos, Príncipe Valiente. Es impresionante que bien se han hermanado, ¿no? La viñeta, el concepto de la viñeta con el cine, porque al fin y al cabo hay ya una larga historia de amor entre... Es un storyboard, al fin, ¿no? O sea que... Es que el storyboard es de Foster, realmente. Lo que hace es inventarse la historia, que creo que está muy bien inventada, Dudley Nichols. Creo que, de hecho, es que los derechos del cómic los tenía la Metro, y como no sacaban adelante el proyecto, se les caducó los derechos y fue la Fox que lo compró, y Nichols presentó como guión, como parte del guión,
las viñetas. Se lo compró a King Features Syndicate, que era el que tenía los derechos con los cómics. Aparte de que la Fox había sacado el año anterior el CinemaScope, Claro. que era un producto de ellos, de 20 La Center de y Marilyn Fox. Monroe también, ¿no? La de ¿Quién quiere casarse con un millonario? Claro, Esa era la primera que se hizo, No. aunque se estrenó antes otra. Se hizo esa primera, pero se estrenó la segunda, que fue La túnica sagrada, que era más espectacular, que era todo lo de... Bueno, era preciosa esa Lo película. veíamos siempre en Semana Como Santa. siempre, todas las Semanas Santas La túnica sagrada, pero era muy buena. Entonces esperaron para sacar la comedia, porque ya mucha gente se reía, decía que era un sistema que, como lo habían hecho en Nueva York, que es la ciudad vertical por excelencia, el sistema horizontal, y bueno, pero era precioso, lo hizo Nebuloesco. Entonces esto era ideal. Una vez aquí no nos dice nadie nada, es más, para la viñeta es estupendo, ¿no? Como dices tú, no hay bocadillos, no hay balloons, y entonces el plano son ellos que van a hablar, y con lo cual hay un número de planos mucho menor que en otras películas, no te bombardean, ellos están juntos siempre en el plano, se besan en el mismo plano, no hay plano y contraplano, entonces está fenomenal. Es curioso porque, por ejemplo, el concepto de novela gráfica, hoy tan de moda, todo el mundo sabe lo que es. En el fondo, El Príncipe Valiente fue la primera novela gráfica, porque si os fijáis, al no tener bocadillos o balloons, realmente lo que se leía es como una novela, en cierto modo, ¿no? Como en Will Eisner, ¿no? También hay que... El contrato El con Dios. contrato con Dios. ¿Qué tipo? Will El Eisner, Eisner, tuve la ¿no? suerte de conocerlo. Ah, jolín. Pues luego me lo... Luego te lo cuento. Luego se dividía la gente entre partidarios del escope o no escope. Claro, porque se reían mucho. Eso está bien para filmar una salchicha, decía. Sí, eso decía. Bueno, sí, hasta que Claro, no- acaba de salir la televisión y estaban lanzando el cine, pues el Cinerama, el 3D, para no les volver gustaba a recuperar terreno. A los Todao. autores, a los autores. El Todao, ¿te acuerdas? Eso fue después. Pues. Pero el escope, cuando sale el escope en el año 53, todos los creadores, los autores, pues decían eso, es un sistema idóneo para filmar perritos calientes y cosas de esas. Hasta que poco después llega Elia Kazan y hace Al este del Edén, y entonces filma en un pasillo. Sí, sí. Y filma un pasillo y mete el escope en un pasillo donde está James Dean hablando con su madre, y lo filma un pasillo y dice la gente, coño, esto está bien. Claro, es un sistema Mira, extraordinario. los odiosos 8 de Tarantino, Bueno, podrá gustar más o menos, pero a mí me encantó que usara el 70 milímetros Claro. para filmar una peli de 99% interiores. Pues la gente dice, joder, qué locura. Pues no, porque No, y para las historias de este una tipo composición... A mí me gusta. es muy no se bueno. nota. Para las peleas, aquí están los dos en el encuadre. Los besos, los dos en el encuadre. Para eso es estupendo. A ver, ¿cuál es el plano, el momento que tú elegirías? Pues fíjate, yo voy a elegir el momento del comienzo, No me lo pises, ¿eh? comienzo de la película, no te lo voy a pisar, creo. Venga. Cuando aparece el Drakkar vikingo con Voltar, de capitán, el vikingo bueno, y cuando él está avistando desde esa especie como de castillo que está, no es un fiordo porque estamos en Britania, ¿no? Pero en fin, tiene algo también de fiordo, en el que vea y le dicen, es Voltar, no hay problema, es un amigo. Es amigo. Me gusta mucho la imagen esa de McLaglen en la nave vikinga. Y transmite un poco eso, como si estuvieran tomando cerveza en un pub. Ese es Malagle, ¿no? Es el camarada. Y eso el también es compañero. Voltar, porque es Claro, un tipo claro. también muy bebedor, muy Sí, sí. jovial. A ver, A mí me gusta Allanta. mucho, bueno, hay dos, por supuesto me gusta la batalla final, Sí, claro. esas espadas, ese combate me parece que está muy bien rodado y no me aburre, que a mí muchas veces las batallas me aburren y sin embargo la sigo con interés, pero la que voy a elegir es cuando al príncipe valiente le disparan con la flecha y está mirando a ella que se está bañando desnuda en el lago. Me parece, bueno, pues una imagen clásica de un primer encuentro entre un hombre y una mujer que según la ves cae el vencido al agua y ella le recoge. Me parece, bueno, que tiene además una imagen muy como de cuadro, ese lago con esa Rafaelita, un poco vegetación. prerrafaelita. Sí, exacto, ¿no? las chicas bañándose, Es las muy mujeres. bonito, ¿Os ¿no? acordáis del Señor de la Guerra? Estéticamente. Claro. El Señor de la Guerra también hay un encuentro, acuérdate. Sí, en efecto. Charlton Heston con Rosemary Forsyth en una especie de lago. Sí. Está bañándose. Sí. Se ha dado mucho. Se ha dado mucho lo del lago, ¿no? Tiene que ver también con tantas fábulas y tantos Bueno, cuentos acordaos, que... Mizoguchi, Taurina. Claro. Mizoguchi, el suicidio, avanza, entra en el río, te quedas viendo a la otra persona y solo quedan las ondas.
se ha sumergido, que es precioso. Siempre las mujeres juntas bañándose. Hay alguien herido aquí, eso es mucho. En los westerns también, cuando alguien herido de flecha. Y que te en el río. escapas sin los calzones, ¿no? Claro, y claro. Bueno, Y da mucho juego el Se lago. retrotrae sobre todo a la Odisea, cuando llega a las playas del país de los feacios, desnudo, hecho polvo, casi Le muerto. recogen. Le recogen las jovencitas que están por ahí. Y es el jugando. náufrago. De hecho, cuando Nausicaa, le era muy recogen, guapa. en la siguiente escena, hay un plano muy curioso, que ya aprovecho, así que me hago como un 2x1, que cuando Wagner abre los ojos, ve a Leigh con un plano contrapicado, de tal manera que tiene la lámpara detrás Sí, de su puesta. cabeza como si Que fuera le hace una aureola, ¿no? un halo Una- angelical. Sí, como sí, si sí. Es verdad. tuviera Es la Virgen, una es la Virgen. ¿Ese es el tuyo o tienes otro? Era como una manera... ¿Cuál es el otro? El otro así, bueno, me encanta la primera persecución entre el príncipe, o sea, entre el guerrero negro y el príncipe valiente. Y de toda esa persecución me fascina, me parece muy ingenioso, muy original, muy divertido. Cuando se tira al pantano para... Por cierto, es que el guionista también era el de Aguas Pantanosas de Renoir. Claro. Cuando se tira al pantano para esconderse del caballero negro y del otro escudero, y para aguantar la respiración bajo el agua, corta un trozo de junco y lo utiliza como si fuera un snorkel. ¿Qué tú dices? A mí eso no se me habría no ocurrido en la sé si está vida. en el cómic o no, yo de momento no lo he leído. Si te hubiera me ocurrido parece- si hubiera leído el TVO, porque el TVO está exactamente Es igual. igual. Está igual, Pues yo ¿no? es que no la he leído, pero me parece muy bien trasladada y para una película funciona, vamos, y me parece muy divertido, muy Lo original. hemos visto en muchos western y a gente como Gary Cooper y Cortar y estar y pasan merodeando Qué bueno. al lado y no lo ven. Lo que se aprende, ¿eh? Mira que si nos vemos en una Es que de es un esas, pues magnífico oye, vídeo, cortamos, hacemos lo mismo y ya está. Es como el último superviviente. A mí me gusta mucho también cómo está rodado el torneo. O sea, que, es Torneo, una cosa que a ti también te gusta. Sobre todo cuando avanza uno y está cogiéndolo a uno, muy bien, corta y es el otro por el campo contrario y ¡bum! El choque. Y realmente hay que tener era- unos especialistas Pero eran buenísimos. los torneos así, tal cual. Claro, claro. Gracias, del siglo XV, claro. Claro, pero es que los especialistas son muy buenos. Y luego rodado muy bien la cámara con una gran velocidad. ¡Bum! ¡Buah! ¡Buah! Saltan las tillas y los otros caen. Y la gente, ¿cómo debía ser de duro? Yo me acuerdo, por ejemplo, el Cid tiene un buen... El Torneo de también. Calahorra, el torneo de Calahorra del Cid es impresionante también. Pero claro, ahí está Jackie McCannell y su hijo, que eran los más grandes especialistas, los que hacían Ben-Hur y eso. Pero fíjate, por mucho que lleven, es que te meten, aunque la lanza sea de madera, te pegan. Sí. Y fíjate, Solo la caes caída de- del caballo, ¿eh? La caída del caballo puede ser con efectos de muerte. Que no hubiese durado un telediario en eso. No, yo creo que solo podemos alegrarnos de vivir en 2022 o 21. Aquí los torneos son distintos. Espera un poco a ver qué pasa con lo de Ya, bueno. las bombas. ¿Eh? Pero sí, pero Sí, bueno, esos son los torneos, los leones, todo eso, nos lo hemos saltado. Ahí también, cuando el torneo, hay una parte que me gusta mucho, aparte cuando presentan esos carriles por donde van a hacer los duelos, hay un plano que es enseñando todo el escenario y el castillo, el palacio al fondo, así como muy magnífico. Pero me gusta mucho cuando acaba y James Mason se va a la cabaña esta a cambiarse y sale ahí como la mano acusadora esta, ¿no? Una mano que simplemente ves El guantelete. y le da un anillo, ¿no? Como que me parece como de villano, esto es como del inspector Gadget, ¿no? De solo una mano que no ves y que luego él hace lo mismo para que el otro salga de la celda. Es Mason el que simplemente ves una mano colarse por la rejilla y como la mano que origina el mal. Y eso es el cine, porque a continuación ves cruzar toda la pantalla un caballero a caballo, ¿no? Y al fondo el castillo. Es precioso, eso, claro, y va a llegar. Nunca te preocupas de decir, pues tardará por lo menos media hora en llegar a caballo. No, Magia, ya magia está pura. en el castillo. Eso era muy difícil hacer para un público juvenil una película. Si había que hacerla, pues eso, siendo, no sé, como decía yo al principio, no tener muchas pretensiones. Dice, yo lo que quiero es que la gente esté bien y contenta, un público mayormente que van a ir con sus padres. Pero igual que ocurre ahora, yo creo que muchos chicos de la generación de ahora dirán, yo iba con mi padre a ver los superhéroes de los años 2020 y eso, ¿no? Los nuevos. Y quedarán como clásicos, como estas películas, seguro. Yo creo que la película esta es todavía más infantil que el cómic.
O sea, incide más en la posibilidad de llegar a los jóvenes, incluso de 7, 8 o 9 años. Sí, pero de todo el mundo. Y hay que decir que las películas de los superhéroes ahora se han convertido en unos productos extremadamente violentos, ¿no? O sea, yo no llevaría a un niño a ver... Un poco raros, porque es que no hay manera de saber lo que pasa en muchas ocasiones. No te enteras bien. No. Ahora se intenta ahondar mucho, la pero como psicología de los dice, personajes, dice Ayanta, es verdad, ¿qué traumas tiene Batman? ¿no? Sí, son muy violentos y muy oscuros. Decíamos de la parte oscura de esta película.